Ya, ok. Entonces, bueno, vamos a partir con esta sentencia de Carl Gustav Jung que dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para salvar al hombre. ¿Ok? Eh, Recuerde que la enfermedad simplemente es eh, una situación orgánica que nos ayuda a adaptarnos al entorno. Entonces, como ser adaptativo, vamos a generar estas llamadas mal enfermedades o un concepto que la gente entiende, enfermedad algo como negativo. Pero para el cuerpo, enfermedad es una fase reparatoria, como he hablado, ¿ok? Vamos siguiendo acá. Entonces, vamos a partir con algunos conceptos de la biodescodificación para que ustedes lo vayan entendiendo. Recuerde que vamos a tomar varios escritores, varias personas que han tenido influencia sobre la biodescodificación desde el punto de vista de mi concepción. Quizá en otras biodescodificaciones hayan otros escritores o otras personas que le den más contexto a la biodescodificación. Entonces, la biodescodificación es una metodología que busca que toda persona enferma tome conciencia de su situación y las emociones que le llevó a tener dichos síntomas. Para la biodescodificación, la enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico creado para resolver un conflicto biológico. La biodescodificación busca los códigos ocultos que producen los síntomas. La biodescodificación busca conflictos emocionales vividos en relación a órganos o partes del cuerpo. La biodescodificación hace una acción de sanación y acompañamiento al consultante a lo largo de este proceso. Y la biodescodificación es una terapia complementaria que en ningún caso reemplaza la medicina tradicional. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Ok? Bueno, Eh, tomando en cuenta esto, ya, y cuando hablamos de la biodescodificación, la biodescodificación toma tres aspectos fundamentales. Los conflictos, los conflictos pueden ser programantes, estructurantes, programantes y desencadenantes. Tomamos en cuenta el proyecto sentido, 6 meses antes de concebir a una persona, o sea, estamos hablando de la pareja, hasta 3 años después del nacimiento. Y la genealogía, que sería todo el estudio del árbol genealógico. Y caso aparte, podríamos dar también a entender que existen otras situaciones, como son los temas transpersonales, que estamos hablando de vidas pasadas, de cosas espirituales, que ya se alejan un poco de estos conceptos, pero que hay que tomar en cuenta porque muchas veces los consultantes también manifiestan este tipo de procesos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de los conflictos. Los conflictos programantes estructurantes son estos programas que usted lo tiene desde antes de nacer, en su vida, va ligada a esta parte de la epigenética, ¿cierto? Y que viene de tus ancestros, que puede estar en Proyecto Sentido, que es en la parte prenatal, y pueden estar también en tu vida cronológica. El programante es una etapa, una situación que usted la vive, que es inesperada, que la vive en soledad, ¿cierto? Y que posteriormente se puede producir más adelante, pueden pasar meses, días, años, y se puede producir un desencadenante. Como le contaba la historia a esta chica que se había perdido, ¿cierto? Pasaron muchos años en un bosque de pino y eso no tuvo ningún síntoma, pero viene a repetir una situación que no es igual, pero que tiene algún sentido, un hilo conductor, y que su subconsciente lo reconoce como
algo igual y hace que, que se produzca ya el síntoma y la enfermedad. ¿Ok? Y ahí en el pinito que estaba dentro del auto provoca ya el desencadenante, esa rinitis alérgica. Después tenemos el proyecto Sentido. Vamos a hablar después de los que hablan sobre esto, el proyecto Sentido, que nos habla de toda la parte de gestación. Cómo estuvo mis papás antes de percibirme, de concebirme, me querían como un hijo, o era un tema complicado porque a lo mejor eran más hermanos, no había la situación económica para tener otro hijo. Fue algo casual, fue algo sorpresivo. Queríamos un hombre y salió una mujer. El parto, si el parto fue cesárea, sí me pusieron una inyección, me pusieron oxitocina para acelerar el parto. Cómo viví el parto, todo eso va a influir en la vida de las personas. Por eso, Max Fletcher le llama el proyecto Sentido. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco más de Max Fletcher. Y los transgeneracionales son toda esta historia que nos trae nuestros ancestros y recordar que cada cosa que no esté resuelto por nuestros ancestros se va a tender a repetir. Si arriba en el árbol genealógico, voy a dar un ejemplo, hubieron muchos abortos o abandones de niños, mi árbol genealógico va a buscar la solución mandándole en el presente o una parvularia o una matrona, ¿cierto? O una mujer que no pueda tener hijos. De alguna forma, el árbol genealógico busca una solución. Y entre más conflicto haya en el árbol genealógico, más persona o más grave puede ser el resentimiento en la nueva generación. Algo que, verdad, podemos decir que no es justo, pero que, que tenemos que pensar que es así, ¿ya? Ahí vamos a ir hablando un poquito de cada tema. ¿Qué le parece? Bueno, los grandes periodos de nuestra vida sería la vida cronológica, el proyecto sentido, nuestros trajes generacionales. ¿Ok? ¿Qué entienden ustedes por epigenética? ¿Quién me puede dar una pequeña explicación de qué es la epigenética? ¿Alguien entiende lo que es epigenética? ¿O es un concepto nuevo? ¿Qué es epigenética? Para mí es un concepto nuevo. Concepto nuevo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la epigenética? La epigenética es un proceso mediante el cual el ADN interactúa con las moléculas externas que activan y desactivan los genes de un ser vivo. Y esos son debido principalmente al ambiente que se encuentra más que de la herencia genética. ¿Ok? Vamos a ver un videíto para que usted lo vea y vamos a ver. Vamos, ahí está. A ver si se Los escucha. rompecabezas genéticos están abriendo la puerta a un mundo poco conocido en los límites de la ciencia, la epigenética. Este creciente campo de la biología puede ayudar a explicar las diferencias entre gemelos como Tom y Jake. La epigenética revela que mientras su código de ADN puede ser el mismo, la forma en que funciona puede diferir. El genoma humano contiene cerca de 25.000 genes, cada uno con su propia función específica, tal como la producción de energía o la dirección de la división celular. Ahora, los genetistas están investigando un aspecto del genoma hasta ahora desconocido, llamado epigenoma. Hay una serie de químicos que actúan como interruptores capaces de activar o desactivar genes individuales. Uno de estos interruptores funciona a través de un proceso llamado metilación del ADN.
Esto hace que las enzimas de la célula se adhieran a un compuesto molecular minúsculo, un grupo metilo a un gen. Este compuesto puede desactivar o a veces activar el gen, pero el gen permanece. El perfil de ADN de la célula no cambia. Esto puede explicar la diferencia entre los gemelos idénticos Jake y Tom. Algún factor ambiental aún no determinado en el desarrollo temprano de la célula ha ocasionado que un grupo de metilo se adhiera a un gen de los cromosomas de Tom, el gen asociado al crecimiento. El gen del crecimiento todavía está allí, pero está apagado. Al investigar el misterio de gemelos como Tom y Jake, los genetistas finalmente han empezado a encontrar pistas sobre los grandes misterios del genoma humano. Este es un mapa de los cromosomas pertenecientes a gemelos idénticos desde los 3 años a la izquierda hasta los 50 a la derecha. Las marcas rojas son un indicio del incremento en la metilación que se ha dado en sus cromosomas a lo largo de medio siglo. Sabemos que factores como el tabaquismo, la dieta y la exposición a químicos pueden alterar la manera en la que funcionan los genes. Lo sorprendente es que hay diferentes influencias ambientales, no solo a lo largo de nuestra vida, sino también en el útero. Las hormonas, el espacio y la calidad de la nutrición pueden afectar embriones idénticos de diferente manera. Aún aquellos que comparten una placenta. La activación y desactivación de genes durante el desarrollo temprano podría explicar muchas de las situaciones que nos afectan, como por qué una persona se enferma mientras otra se mantiene sana. Cada vez queda más claro que nuestra salud, personalidad, gustos y hasta nuestra apariencia no son el producto de nuestros genes o de nuestro ambiente, sino que la naturaleza y la crianza están intrincadamente unidas y que la epigenética es el vínculo biológico tangible entre ambos factores. Y lo más sorprendente de todo es que nuevas investigaciones aseveran que estos sutiles cambios en la expresión de un gen pueden heredarse de generación en generación, sin que se afecte el ADN subyacente. Mientras más exploramos el mundo oculto de la epigenética, más parece que no somos simplemente el producto de nuestros genes. Podríamos tener incluso el poder de guiar nuestro destino genético, y tal vez el de nuestros descendientes, a través de nuestras decisiones de estilo de vida tales como fumar, llevar una cierta dieta y hacer ejercicio. Ok, entonces la epigenética nos dice que las enfermedades, muy pocas, son hereditarias. Se cree que no más de un 5%, algunos dicen 2, otros dicen 10, otros dicen que el cáncer no alcanza un 2% de que sea hereditario. Entonces, cuando la Angelina Jolie, ¿cierto? Dice, mire, se hace un examen y dice que tiene posibilidades de tener cáncer y ella se saca las mamas, ¿cierto? Porque la mamá tuvo un cáncer. Eso fue para mi gusto erróneo porque siempre podemos activar o desactivar estos, estos genes. Metilación significa que de este enlace, donde hay 25 o 32 mil genes, una molécula que se llama metilo activa como si fuera un interruptor o desactiva como si fuera un interruptor esta eh, molécula, porque todo es proteína, ¿cierto? Y hace que se produzca una enfermedad. Pero así como se puede producir una metilación y esto puede producir una enfermedad, también se puede desmetilar, o sea, que se puede volver a su estado de normal, digámoslo así, ¿ya? Eh, Ahí vamos a hablar un poco de Joe Dispenza, que él lleva a las personas un fin de semana y él puede desactivar esos genes que están activados de enfermedad hasta 600 genes. ¿Ok? Esto no quiere decir que
genéticamente el ADN esté malo, sino simplemente que todos tenemos la potencialidad de tener enfermedades a través de esta metilación o también podemos sanarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de bajar esos factores de riesgo que nos hace que se produzca la metilación. Entre ellos, la alimentación, la falta de ejercicio, el estrés. ¿Ok? El estrés, ahí está lo que llamamos nosotros ya eh, el tema de las emociones. ¿Ok? Entonces, tenemos que... Y una de las personas que más investigó sobre el tema es Bruce Lipton, que fue uno de los eh, máximos investigadores del tema de las células madre, ¿cierto? Y él descubre, digamos, de que el gen no determina, eh, no controla la biología. Esta es una pregunta de la prueba que dice que su trabajo muestra, ¿cierto?, que los genes, el ADN, no controlan nuestra biología, como generalmente se pensaba, ¿ok? Y hay muchos genetistas japoneses, qué sé yo, que hablan mucho de la epigenética, que diría yo que la próxima revolución de todo, de las enfermedades. Y cuando hablamos también de los transgeneracionales, nuestros ancestros, también se hereda a través de la epigenética esas enfermedades o dramas que vivieron nuestros ancestros. Hay estudios de la Universidad de la Florida, de estudios de personas que vivieron en estas revoluciones o problemas en el Medio Oriente y cómo sus ancestros, pasando a nietos, tenían los mismos síntomas de estrés que lo que habían sufrido sus abuelos en la guerra. ¿Ok? Entonces, 5% de las enfermedades son genéticas y en el cáncer no alcanza al 10%. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Entonces, ¿cómo traspaso esta información? A través de estas proteínas, estas metilaciones, ¿cierto? Y se va pasando de una generación en otra generación. Carl Jung dice, aquel que mira hacia afuera sueña, quien mira a su interior despierta. Carl Gustav Jung, nos hablaba de ese inconsciente, ¿ok? Y esta, yo digo que es la madre de toda la ciencia. El entender cómo funciona nuestro subconsciente y nuestro consciente. Creo que esto es una metáfora, después van a decir que yo dije que las personas eran como un iceberg. No, es una metáfora. La parte de arriba, que sería la que está a la luz, sería como nuestra conciencia, sería como la parte prefrontal de nuestro cerebro, y es la que nos conecta con otras personas, nos produce esta relación. Podemos saber que estamos de noche, que está lloviendo, que estamos en Chile, etcétera, ¿cierto? Podemos darnos cuenta a través de nuestro sentido lo que está pasando. Es también lo que llamamos el ego, que no, es como la máscara social que tenemos hacia el 2%. Y eso equivale al 5% de nuestra vida. Y después voy a explicar la diferencia. Y después tenemos el subconsciente, que es esa parte oscura, Jung le llamaba la sombra, donde están todas estas información, tanto individual como colectiva, como familiar. ¿Ok? Entonces, vean, por favor, cuál es la diferencia. Vamos a partir. Vamos a partir. En la parte que llamamos conciencia, está la inteligencia y el aprendizaje. Los computadores funcionan a 40 bits a bits por segundo. Esta parte de nuestro cerebro, que sería la conciencia, procesa 40 bits por segundo de información, por segundo. ¿Ok? Para simplificarlo, cuando usted lee una revista, un libro, o hace un ejercicio matemático, usted está procesando alrededor de 20 bits por segundo. Una persona, se dice que las mujeres tienen más capacidad de transmisión, de hacer más cosas a la vez, pero
podemos decir que una persona podría hacer dos o tres cosas y se le acabaría la capacidad para procesar información. ¿Ya? El hombre tiene algunas características diferentes debido a que evolucionó diferente un poco a la mujer. Mientras el hombre estaba cazando, tiene otras características, una visión de tubo, habla menos que las mujeres, tiene mejor, mayor cantidad de fuerza física, etcétera. En cambio, la mujer tiene otras habilidades como tiene una visión periférica, tiene mejor olfato, tiene mejor sentido de las cosas pequeñas. eh, Evolutivamente hay diferencias, ¿ok? Pero en términos generales, una persona normal procesaría 40 bits por segundo y si hacemos dos o tres cosas a la vez, ya perderíamos la concentración, ¿ya? En esta parte del cerebro, uno establece metas, piensa en forma abstracta. ¿Qué me habrá querido decir esta persona? ¿Qué habrá dicho esta persona? ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué tomó el tono? Piensa en forma bastante abstracta. De hecho, Sor Teresa decía la loca de la casa. Estos 65.000 pensamientos que tenemos, ¿cierto? Hace que realmente se produzca un colapso en nuestro sistema. Muchos pensamientos generan colapsos. Memoria a corto plazo. Si a usted le digo cómo estaba vestida ayer, lo más probable es que se acuerde. Si le digo antes de ayer, más difícil. Si le digo la semana pasada, más difícil. Y si le digo hace 10 años atrás, cuando fue al cumpleaños, más difícil. Sería bastante complejo saber cómo se vestía cuando tenía 6 años de edad en su primer cumpleaños. Tendría que ver una fotografía. ¿Ok? Pero la memoria que está en esta parte del cerebro, en la parte prefrontal del cerebro, no tiene esa capacidad. Por una cuestión obvia, tiene otras funciones. Memoria a corto plazo, usa las palabras, el lenguaje, en este caso, el lenguaje español. Recuerde que del lenguaje hay una parte que tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el tono y tiene que ver también con como este lenguaje no verbal, ¿ok? Siente correr el tiempo, usted sabe lo que es ayer, lo que es hoy y lo que es mañana. Reconoce la palabra no y trabaja con ella. A un niño, si usted le dice, no te subas al árbol, el niño no entiende esto. No te subas arriba del mueble, no lo entienden. ¿Ok? Hasta una cierta edad, hasta que el niño se cae del árbol o que mete la mano en el enchufe, ya reconoce la palabra no. Yo siempre cuento esta historia, que cuando yo llegué a esta ciudad, San Bernardo, decía no a las drogas. Había letreros en todas las calles, decía no a las drogas. Pero para mi consciente, yo lo entiendo, no a las drogas. Pero para mi subconsciente me estaba reafirmando lo que era la droga. Cuando usted le dice a una persona, no fumes, está produciendo un anclaje y hace que las personas le den más rabia y fuman más. No te drogues, no fume, no coma. Hace el efecto contrario, porque la verdad que el problema no está en la parte consciente, sino que está a nivel de inconsciente. O sea, el consciente reconoce la palabra no y trabaja con ella, pero el subconsciente no. ¿Sabe lo que es real o imaginario? Sabemos que una película, esos actores que estaban ahí, están representando un guión, ¿cierto? Pero lo que están diciendo no es real. Es lógico, si yo le miro hacia la ventana, hacia afuera y le digo, mire, está de noche, usted dice sí, es de noche. Pero si le digo, mire, está de día, ustedes me darían varios argumentos para decirme, mire, este tipo está loco. Me mostrarían el reloj, llamaría a una persona y diría, oiga, dígale a esta persona que está loco porque no está de día, está de noche. Porque es lógico. Razona, organiza y analiza, ¿ok? Vamos a esta parte más del subconsciente. Si el primero procesaba 40 bits por segundo, este procesa 40 millones de bits por segundo. Piensa en forma literal, no analiza. Está de noche. Ah, está de noche. Por eso, cuando usted hace una sugestión hipnótica y usted le dice algo al subconsciente, él lo cree como realidad. ¿Ya? Se produce esta característica que tiene el subconsciente. Por eso es tan interesante el hipnosis, porque nos puede ayudar a anclar alguna información en el cerebro. Memoria a largo plazo,
generalmente una memoria emocional, porque ahí están las emociones, está el deseo, la intuición, está la creatividad. A diferencia del consciente que procesaba a nivel de palabras, del lenguaje, este procesa a través de imágenes y sensaciones. ¿Ok? Ahí habla también los arquetipos de Jung. Después vamos a hablar un poquito de los arquetipos, de los simbolismos. ¿Ya? Procesa con imágenes y sensaciones, es atemporal, no asimila el no, le da lo mismo algo real o imaginario y es reprogramable. Y una parte más profunda, que podemos decir que este es subconsciente, del inconsciente, podemos encontrar que, que esta parte del inconsciente controla las funciones del cuerpo, centros de placer y dolor y instintos primitivos. ¿Ok? Pregunta sobre esto, que esta es algo bastante interesante. ¿Preguntas? ¿Pueden preguntar? ¿Todos callados? ¿No hay ninguna pregunta? Esto es una de las partes más importantes de la biodescodificación, el acceder al subconsciente. ¿Nadie? Ok. Jung, que era este psiquiatra, ¿cierto? ¿Lo pueden ver, cierto? ¿Compartí? No, no se ve nada. Sí. Ya. Ahora, no, deja compartir. Aquí vamos a compartir. Carl Jung, ¿cierto? Nos hablaba que en este inconsciente estaba el inconsciente individual, estaba el inconsciente familiar y el consciente colectivo. ¿Ok? Y Jung escribió más de 100 libros, tenía muchos eh, temas interesantes, como le llamaba la sombra, la individualización, esta palabra que se llama sincronicidad, nace de Jung. ¿Ya? Cuando esta palabra, usted la ha escuchado muchas veces, sincronicidad, nace del vocablo de Jung y tiene que ver con que él decía que no existen las casualidades. Un día una paciente le dice a Jung, le dice, mire, mi marido va a morir. ¿Y cómo? ¿Por qué le dice? Porque llegaron unas palomas a visitarlo a su pieza, a la ventana. Bueno, él no tomó mucha consideración esto, lo encontró como algo un poco gracioso. Se encuentra después con la señora y le dice, ¿y cómo está su marido? No le dije, llegaron las palomas y se murió mi marido. Porque el papá de mi marido, cuando llegaron las palomas, se murió. Y el abuelo de mi marido, cuando llegó las palomas, se murió. Entonces, él decía que la casualidad no existía. Podía pasar una vez, dos veces, pero cuando ya se repetía esto era parte de esta información que estaba en el inconsciente colectivo. ¿Ok? Y ahí está. En el inconsciente tenemos las creencias limitantes, los miedos, los preceptos, prejuicios, emociones reprimidas, ideas, y están ahí congeladas. ¿Ya? Todo aquello que nos hace que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. ¿Ok? Freud nos decía que también trabajó en el inconsciente, ahí se separaron después en un tiempo, no llegaron a un acuerdo. Decía las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y salen a la luz en peores formas. ¿Ok? Y como dije anteriormente, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente
seguirá guiando tu vida y tú le llamarás destino. ¿Ok? ¿Cómo accedemos al subconsciente? La palabra más... ¿Alguien preguntaría cómo podemos acceder al subconsciente? ¿Quién tiene la respuesta a esto? ¿Con meditación? Meditación, bien. ¿Quién más? ¿Cómo accedemos a esta parte de nuestra conciencia? ¿Con Con una hipnosis? hipnosis. Con hipnosis, meditación, ¿ok? Ok, ¿Con vibración? vibración, sí. Ya, lo que hay que entender que todas las personas tienen esta frecuencia en nuestro cerebro. Tenemos una frecuencia que se llama beta, que es una parte del cerebro que está activado. Como le decía yo, no voy a ir a main en meditando o haciendo eh, ¿cierto? Porque nos produciría un problema. Entonces, esta frecuencia beta que nos hace estar bastante activos, ¿ya? Y es porque la necesitamos. Después de esta frecuencia, cuando yo me calmo, cierro los ojos y me relajo, entro a una frecuencia que se llama alfa. En esa frecuencia es como si yo tuviera las patitas en el aire, las patitas en el agua, a punto de entrar. En esa parte es cuando usted se empieza a quedar dormida o cuando usted está relajada o cuando usted empieza a despertar en la mañana. ¿Ok? Ahí está esa frecuencia alfa. Entonces, me empiezo a quedar dormido, cuando ya empiezo a perder un poco las sensaciones de donde estoy, entro a una frecuencia que se llama teta o zeta. ¿Ok? Ahí se produce el milagro, porque ahí está toda la información. Ahí yo puedo generar y conectarme con esa parte de nuestro cerebro que se llama cerebro límbico, ¿cierto? Y puedo acceder a ella. Y después está una frecuencia que se llama delta, y es la frecuencia que nosotros estamos durmiendo. Y existe otra frecuencia, ¿cierto? Que es una frecuencia un poquito más alterada, que se usa un poco más hacia la parte más de meditación, qué sé yo. Bueno, todas las personas pasan por esta frecuencia todos los días, a cada rato, ¿ya? Cuando usted está manejando y de repente pasan 10 cuadras y dice, uy, ¿dónde estoy? No me di cuenta. Es porque ya había entrado a una parte de esa frecuencia, ¿ok? Todas las personas duermen, no hay ninguna persona que no pueda dormir. El récord creo que es una semana sin dormir. Y después usted se muere. Si no duerme, se muere. ¿Ok? Entonces, todas las personas tienen que mantener una frecuencia más baja, ¿cierto? Durante el día. Cuando las personas están enfermas, ¿qué hacen los médicos? ¿Qué hacen los médicos cuando, cuando está grave? ¿Qué hace? ¿Un coma inducido? Un coma inducido o lo hacen dormir, ¿no? Lo hacen dormir. ¿Cuál Claro. es la función? ¿Cuál sería la función? Reparación. La función sería estimular la vagotonía, ¿cierto? Que es la fase reparatoria, ¿cierto? Y se hace durante la noche. Recuerden que nos reparamos a través de este estado que es de relajación y se hace a través de esta fase que se llama delta. ¿Ok? ¿Consultas? Sí, tengo Diga, una, Alfredo. dime. Eh, Me parece que Z y teta fueran lo mismo, Es lo porque mismo. Zeta o teta teta, zeta o y teta es lo mismo. teta. Ah, ya, Es lo perfecto. mismo, es lo mismo. En algunas partes se llama, es que cuando se pronuncia esta palabra, TH es Z, ¿cierto? Ah, Y tienes nosotros en razón. español le llamamos teta, ¿ya? Ya. Y existe otra frecuencia, que es una frecuencia que se genera en esas personas que ya entran en un estado más, diría yo, más espiritual, qué sé yo, donde se generan algunos químicos en el cerebro,
¿ya? Que entran a estados alterados de conciencia, ¿ya? A través de, por ejemplo, la ayahuasca, a través de estos hongos, a través de estas sustancias psicodélicas, ¿cierto? Entran a otras frecuencias mayores, ¿ok? Que son más, diría yo, alteradas. Pero esta frecuencia, como decía, de hecho hay terapia que se llaman terapia Theta Healing, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es entrar a esa frecuencia, pues en esa frecuencia podemos nosotros sacar información como si estuviera congelada, ¿cierto? En nuestro subconsciente y pasarla al consciente, ¿ya? Es como que tuviéramos encriptada información como si fuera un computador, ¿cierto? Tenemos un disco duro y el disco duro lo pasáramos primero a la interfase, a la pantalla, para comprenderla y después borrarla de la pantalla. ¿Ok? Estaba en el disco duro, era un programa antiguo, era un programa, ¿acuerdan ustedes del programa Lotus 123? Bueno, súper antiguo, ¿ya? Es como que tuviera ese computador un programa Lotus 123 y eso hiciera que mi computador se hiciera lento. Entonces viene el biodescodificador, dice, voy a buscar en el subconsciente, o sea, en el disco duro, lo voy a sacar del disco duro, lo voy a pasar a la interfase, o sea, a la pantalla, y voy a eliminarlo. Y tú sacas ese programa y colocas un programa nuevo, que sería otra sugestión. Recuerda que nuestra conciencia le encantan las sugestiones. Si tú le dices que esto es de esta forma, la cree. Pero ¿cuándo la cree? Cuando está en esa etapa, en una etapa subconsciente. ¿Ya? Por eso es que la hipnosis, las regresiones hipnóticas, todo lo que significa la meditación, nos ayuda un poco a entrar a esta situación. Valentina, Pero, o sea, pero ¿cómo uno logra que la otra persona llegue a vibrar una frecuencia, en una frecuencia? ya. Mira, cuando nosotros tenemos alterado nuestro sistema simpático, ¿cierto? Que sería este nivel de estrés suprarrenal, que hay cortisol en el cuerpo, ¿cierto? La persona está sobreexcitada, ¿cierto? Viene sobreexcitada. Entonces, lo que tenemos que Ujú. hacer nosotros que baje, que se relaje. Se hace, hay varias técnicas, por ejemplo, se hace a través de relajaciones progresivas, donde te dice, mira, relájate de músculo, toma aire, ándate a un lugar, qué sé yo, y tú relajas. Dependiendo de cada persona, es un poco cómo puedes llegar a ello. Porque hay personas que yo las toco y entran en trance, o sea, entran rápidamente a una frecuencia teta. Y hay otras personas que están más alteradas, que están nerviosas, la primera sesión, qué sé yo, y entran a un estado que les cuesta entrar a este estado. Entonces hay que hacer el periodo de relajación progresiva es mucho más lento, todas las personas pueden llegar a ese estado. Entonces las personas que hacen meditación, hacen yoga, hacen ese tipo de cosas, eso es muy fácil porque comprenden el concepto, entienden cómo la respiración funciona en el cuerpo, entonces es más fácil. Pero hay personas que son nerviosas, por ejemplo, estas personas que, que usan droga cocaína, qué sé yo, o cualquier, o medicamento. Una persona que tenga exceso de medicamento, te va a costar un poco más que entra en esos estados. ¿Por qué? Porque el medicamento anula esta conexión hacia el subconsciente. ¿Ok? Pero en el fondo, ¿qué es lo que hace uno? Porque si yo toco a otra persona no va a entrar en trance. No, obviamente, obviamente. O, Tú, a ver, o, o sea, no, ¿esto lo vamos a ensayar o lo vamos sí, a ver? lo vamos a ensayar, pero escúchame, no creo que lleguemos a enseñar hipnosis porque cuesta un poco más entenderlo. Pero, ¿qué es la Pero hipnosis? no, pero esto de llegar a una, es que en el fondo, mi pregunta es cómo accedemos al subconsciente, que Hay varias formas. Ahí te voy a explicar, por ejemplo, vamos a usar algunas técnicas que se llaman movimientos ideomotores,
que se llaman test musculares, ¿cierto? Que son más fáciles de entender, porque para mí, por ejemplo, hay cosas que yo ya no ocupo y que se podían ocupar para acceder al subconsciente. Nosotros tenemos esa conexión. Ahora, creo que hay que entender que es desconectar un poco la parte prefrontal del cerebro y entrar al cerebro más limpio. ¿Tú has sentido esa sensación que se te apaga la tele, como que estás escuchando las noticias y de repente como que sabes que está prendida, pero no estás escuchando, o estás escuchando, pero no estás como durmiendo? Eso es un poco la sensación, ¿ya? Es una sensación de esa onda más relajada. Si tú vienes una persona y, y tú no la haces sentir cómoda en el lugar, no, hay algunas técnicas que se llaman rapport, jet set, que son para que la persona entre a una conexión contigo. O si no, nunca va a entrar esta persona. Lorena, yo te atendí, ¿cierto? Entraste en este estado de trance. Sí, ¿Cómo es esta sensación? como la describió usted, po, como estar pero no estar, escuchar pero no oír. Es ¿Ya? como, ay, no sé cómo decirlo, Doña, pero ¿cómo la describirías tú esta sensación? Antonieta Busto, Perdón, ¿qué ¿cómo era la la pregunta? describirías tú esta sensación? Estaba volando. Es que Estaba como no, entrar en hipnosis. ¿Cómo la, la consideras tú? ¿Un estado meditativo, un estado de relajación? sí, claro, tiene que ver con una sincronía propia. Entonces uno se relaja, como que suelta la mente y se deja llevar por la persona que te está indicando qué hacer y uno como que tu mente no manda a tu inconsciente puede salir sin dificultad. Puede Ok. ser algo así o no. Bueno, es en el fondo de conectar la parte prefrontal, que es como racional, y entrar a esa parte más intuitiva. Ahora, entre las mujeres y los hombres, siempre va a ser un poquito más fácil las mujeres. Porque los hombres son más racionales. Las personas que son muy matemáticas, ¿cierto? También va a costar un poquito más. A pesar que yo he visto a tanta gente que todos entran a un estado. De hecho, de yo diría unas 4.000 personas, dos personas que estaban como su sistema parasimpático, simpático alterado, estaban con mucha adrenalina, ¿cierto? O cortisol, o estaban muy... son personas que cuestan más, pero tú puedes cambiar la metodología y cambiarla a otro tipo de cosas, ¿ok? Ahí vamos a hablar un poquito de los movimientos ideomotores. Ya, ahí están las ondas cerebrales, ya, delta, sueño profundo, teta, sueño ligero. Esto es importante, que la persona que entra en este estado no es dormir. ¿Usted voy a quedarme dormido cuando yo no es dormir? Porque si duerme, no sirve, porque yo lo que necesito es pasar la información del inconsciente al consciente. Entonces, ¿cómo puedo hacer si la persona está durmiendo, pasarle la información? Ella tiene que tomar conciencia de dónde viene su conflicto. Entonces, no es dormir. Después viene esta alfa, que es más alterada, y beta, que estoy despierto. Y la gamma es la que llamamos una superconciencia, que lo hacen algunos budistas, ¿cierto? Que tienen esa capacidad de conectarse y entran a este estado de químico a nivel cerebral que se le expande la conciencia, ¿ya? Es como una cosa. Ahora, todas las personas podrían llegar a estos estados. Hay una respiración que se llama holotrópica, que es como, es como hacer una apnea que en un momento el cerebro genera una situación a nivel tronco cerebral, amígdala cerebral, ¿cierto? Y estimula que se produzca estas químicas en el cerebro y hace que la persona entre en ese estado, digamos, gamma. El doctor Grove con su esposa hacen
este tipo de experiencia, lo hacen con tambores, lo hacen como una música externa y generan todo un estado así como de chamanismo y ellos entran a estos estados alterados de conciencia. Pero se puede hacer con algunos medicamentos, como ayahuasca, puede hacerlo con estos hongos. Los mexicanos ahí también tienen el cactus, este cactus que llamamos San Pedro. ¿Lo ubican el cactus San Pedro, no? No ¿Sí? la... Ese cactus normal que hay, se le llamaba San Pedro porque los indígenas del sur de América, digamos, de Chile, qué sé yo, eh, cuando llegaron los españoles, ellos usaban esto como alucinógeno. Entonces, para que evitar que le cortaran y le hicieran tira a todos los cactus, le pusieron San Pedro. Así un nombre como para que Pillo, eh, como indios pillos. pillo. ¿Ya? Entonces le pusieron, porque si tú cortas el San Pedro, este cactus, lo hierves o lo quemas, va a salir esta sustancia alucinógena. ¿Ok? Obviamente que el peyote, que de la misma familia, es súper alucinógeno. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Vamos a hablar un poquito de. Dígame, Aida, ¿alguien me iba a decir? Brigitte, dime, dígame. Hola, buenas Ujú. noches. Venía en el auto, entonces estaba Oye, escuchando. estaba Pero escuchando. tengo sí, tengo una consulta, no sé si tiene mucho que ver con el tema. ¿Qué pasa cuando las personas se están quedando dormidas y pegan un salto tremendo? ¿Qué pasa a nivel cerebral? ¿Usted sabe Lo que qué pasa, es lo que sucede? sí, lo que pasa es lo siguiente, mira. Lo que pasa es que cuando uno entra en sueño, entra por diferentes fases, ¿ya? La verdad que cuando uno sueña, está en la fase más liviana del sueño. Es cuando está a punto de despertar, ¿de acuerdo? Entonces, Ya. ahí sueña. Por eso es que uno se acuerda un poco del sueño. Hay otra etapa que se Mm, llama cataléptica y hay otra que se llama REM, que es cuando uno mueve los ojos. ¿Usted sabe para qué mm. sirve que se muevan los ojos? ¿Por qué cree usted que se mueven los ojos? ¿Quién sabe? Cuando usted mueve los ojos, está generando es como cuando usted tiene una papelera y hay papeles que no sirven, entonces usted va tirando los papeles que no sirven a la papelera. Entonces, lo que está Mm. haciendo el cerebro es buscar la información que sirve y la que no sirve. Entonces, es un movimiento que es para reafirmar una emoción o desechar una emoción. ¿Estamos claros? Y existe una terapia que es moviendo el dedito o un puntito, que es, en cierta forma, recrear la etapa REM. ¿Para qué? Porque se supone que cuando tú estás soñando y de repente quedó bloqueado una emoción y no se pudo salir en esa etapa REM, tú a través de esta metodología, EDMRE, se produce este desbloqueo de esa emoción. A través de, se hace con un dedo, siguiendo la vista, se usa también a través de unos puntitos que se mueven en la pantalla, con sonido, pip, 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 y la idea es que es como simular la etapa REM, ¿ok? Entonces, cuando tú te sales del sueño, muchas veces es porque te has saltado una etapa del sueño y se produce estos saltos, ¿ya? Eh, Hay personas que lo hacen normalmente, naturalmente. Hay personas que creen que son más esotéricas o más transpersonales, que tiene que ver con que el alma tiende a salirse un poco del cuerpo, ¿ya? Y salta la persona, ¿ya? Lo he escuchado muchas veces, nada comprobado, pero más bien es una fase hay una parte del sueño que tú te pones completamente tiesa, ¿ok? Y otra que te mueve mucho. Y fíjate, aunque tú te quieras poner tieso, siempre te vas a mover. Está a un lado, y fíjate, la fosa nasales cumple una función especial. Cuando tú estás de lado, se te tapa una fosa nasal y hace que te des vuelta.
naturalmente el cuerpo hace, para que no se te duerma el brazo, hace ese movimiento, ¿ok? Es interesante porque lo hace en una forma bastante inteligente, ¿ok? Pero sí diría yo que las personas saltan muchas veces y de repente puede ser también efecto de una emoción que haya vivido en el día y que se repita, ¿cierto?, en la noche, porque los neurocientíficos tienen una visión sobre el sueño y los que hablan de psicología tienen otra visión del sueño. Para los neurocientíficos, si tú estás jugando ajedrez y estás muy estresado jugando ajedrez, una partida de ajedrez, lo más probable que tú sueñes con ajedrez en la noche, porque queda esa información en el subconsciente, ¿cierto? Y lo tienes que eliminar. Pero Freud, Jung y muchos psiquiatras y mucha gente que hablaba del subconsciente, nos hablaba de los arquetipos. ¿Qué significa eso? Que a través de los sueños se va manifestando información de tu subconsciente. Y es verdad, porque está muy cerca el subconsciente está muy cerca de la etapa del sueño. Entonces, puede ser que se manifiesten algunas sensaciones, informaciones. Jung le llama arquetipos, que son como simbolismo que están en el inconsciente. ¿Te acuerdas que le dije que el inconsciente no usaba las palabras, usaba imágenes, usaba creatividad, qué sé yo? Entonces ahí están los arquetipos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué es la ley del espejo? La ley del espejo es una de las características más interesantes para saber y hablar de nuestro subconsciente. Todo lo que está fuera de mí me habla de mí. ¿Me siguen, no? Todo lo que me habla de otra persona me habla de mí. Una forma de conocer cuál es mi subconsciente es ver lo que me molesta o lo que me gusta de otra persona. ¿Me siguen? Todo lo que me molesta de otro es mío. Todo lo que me gusta de otro es mío. Cuando yo tengo una situación, y ahí me estaba contando hace poquito nuestro amigo, ¿cierto? Eh, sobre que él, porque había reaccionado de alguna forma, y él se da cuenta de que había una situación. Había, por ejemplo, mira, eh, llega un día una compañera de trabajo y me dice, mira, Alfredo, yo no soporto a mi jefa. Yo no soporto nunca más, no soporto, es como no puedo estar ahí con ella. La voz me molesta todo. Y yo le pregunto, ¿y a todos le molesta esto? No, me dice. ¿A ti? Sí, me dice. Entonces yo le digo, mira, ¿qué cosa te pasó a tal edad, cuando eras pequeña? ¿Qué persona que no es tú, que no es ella, te hace sentir como te hizo sentir ella? Ah, me dice mi tía. Cada vez que mi mamá se iba a trabajar, mi tía me decía, no va a volver, se va a ir, te va a abandonar. Y yo como era chica, sufría eso. Entonces, lo que no, lo que esa jefa representaba era su niña interior, que había sufrido una situación. Trabajamos eso fácilmente y al cabo de un mes esta mujer la despidieron a su jefa. Llega una chica que era de la H y estaba así como la cara preocupada y le pregunto, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, que mi supervisora nuevamente le hago el ejercicio. ¿Qué persona que no es ella te hace sentir como esta persona? Ah, mira, yo tenía una compañera de curso que me quitó el pololo en la universidad. No pasó 2 semanas, tomó conciencia y se fue. Había un chico que trabajaba, bueno, donde trabajaba yo, y decía que él ya no soportaba a unas niñas que era insidiosa, que le hacía mal, que no quería ni ir a trabajar. Entonces le pregunto, ¿qué persona nuevamente se parece a esta persona? Y me dice una tía que le pegaba con un palo, ¿cierto? Entonces no era su compañera, era su tía. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo está mi inconsciente? Es a través de estos leyes de espejo. La ley del espejo me ayuda a entender qué está pasando en mí. Todo lo que me molesta de mi pareja, todo lo que me molesta de mi hijo, todo lo que me molesta del trabajo, todo lo que me molesta de otras personas, el olor, la situación, todo eso me habla de mi subconsciente. Pero como tú
como es inconsciente, tú no lo consideras como algo relevante, le echas la culpa a la otra persona. Entonces ahí la pregunta es, Lorena, yo viviendo tu vida, teniendo los padres que tú tuviste, teniendo la experiencia que tú tuviste, teniendo los dramas que tú tuviste, yo siendo tú, sería igual a ti, pero yo no soy tú. Entonces ahí comprendo que tú eres diferente a mí y yo soy diferente a ti. Entonces, una de las formas, y ahí está el primer pregunta, ¿cómo yo me doy cuenta de que hay algo interno mío que hay una disonancia? Y ahí está, ¿ya? Entonces hay un libro que se llama La Ley de Espejo, de Yoshiro Naguchi, que habla de la historia de un niño que tenía como 11 años, 9 años, y este chico le va súper mal en el colegio, lo querían entrar a un equipo de béisbol y estaba súper frustrado y bueno, y al final lo lleva a un psicólogo, a un terapeuta y le dice, mire señora, no lo espero a él, lo espero a usted. El problema no es el niño, es usted. Entonces, y dice, pero ¿cómo yo? Bueno, al final eh, va a esta terapia y el problema que tenía ella era un conflicto con el papá. El papá trabajaba en un lugar que era muy sucio, llegaba con las manos sucias, todo manchado, qué sé yo, y eso le molestaba. Llama al papá, ¿cierto? Soluciona el conflicto, y este niño empieza a cambia completamente su percepción y llega feliz a la casa diciendo que lo habían aceptado en el equipo de béisbol, qué sé yo. Entonces ahí te das cuenta que trasciende estas situaciones a la familia también. Todo lo que nos molesta, todo lo que está pasando, tiene que ver, hay una raíz profunda. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Qué persona le molesta a Antonieta? Tu Yo vida. era muy pilla antes cuando supe esto. Entonces dije, todos me caen súper bien. Nadie me molesta, son todos simpáticos, son todos amorosos, son todos tiernos. Valentina, ¿qué persona? No me cuentes, no me Pero digas. espérate, pues ahora Ah, hay una ah, persona que me molesta. ¿sí? Sí, ahora hay una persona que me molesta. Hombre o mujer. Mujer, Mujer. mujer. Ok, mujer. ¿Qué actitud te molesta de ella? Mm, No me has eh, dicho nada, mira, no me has dicho nombre, no sé quién no, no, es. no, Ya, ok, no sabes quién es, no ya, la conoces. ok. Eh, ¿Qué sensación, qué es lo que te provoca? una molestia, una Pero molesta de molestia. qué tipo? Mm, quisiera que se fuera, Que se quisiera que no fuera. estuviera ahí, claro, ¿Por qué? porque ¿Qué te siento, hace sentir, po? tipo, siento que viene a estar en el grupo para después crear conflicto en el grupo. Y lo ha ido haciendo, lo presentí, digamos, y Ok. me dijeron, Ah, pero ya, ¿por mira. qué Y esa tú, de esta mira, ya persona? entendí. Tú estás en un grupo de tango Sí, y sí, llegó sí, esta persona y sí. provoca una sensación. Mira, ya, ok. La pregunta es, ¿qué persona, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, qué persona en tu vida llega a tu vida y genera la No, misma al tiro, sensación? al tiro, al tiro, Espera, al tiro. espera, Sí, a los ya la 24, tengo. a los 24 años. Estoy hablando de los Eh, 24 años, Puede que no sería antes, Alfredo, 21, 22, 23, 24 años. ¿Quién te llega? ¿Dónde estaba a los 24 años? en la universidad. ¿Qué persona que se parece a ella, un compañero, una situación que te hace sentir lo mismo? Ahí llegó ella, ahí viene. ¿Quién te llega? Allá puede ser, sí, alguien que tenía una actitud parecida. Sí, sí, me llega Fíjate, una compañera. ya, ahí está. Fíjate que esa compañera, lo que tú creías no era. ¿Te fijas? Y es la compañera que tú sentiste la misma sensación y no quedó solado esa sensación. Entonces, cada vez que aparece una persona parecida, vuelve atrás tu subconsciente a decirte, este es el mensajero. ¿Ok? ¿Y cómo nace esto? Recuerda que no hay que matar al mensajero, ¿cierto? Hay que leer el mensaje.
¿ya? Hay una historia de un rey que llega el mensajero y le dice, Rey, rey, los romanos están a las puertas del imperio. Saca la espada y le corta la cabeza al mensajero. Desgraciado, le dice, pa, le cortó Entonces, y tuvo que arrancar ese rey. Esto es una historia verdadera. Ah, tuvo que arrancar. Bueno, entonces la pregunta, ¿qué tengo que hacer si yo sé que hay algo que está ahí guardado y que me está haciendo mal? Fíjate que en el momento que la Toña empiece a trabajar a esa compañera, esta señora se va a ir o ya no le va a causar absolutamente nada, ni una situación. De hecho, no vino el miércoles y yo dije, esto fue mágico. Esto fue Porque, mágico. claro, la asocié con una tía mía que era como muy cagüinera en el fondo y muy mentirosa. Puede ser Entonces, puede ser la tía cagüinera, puede ser la compañera cagüinera, ¿cierto? Y ella ah, representa esa persona. Entonces, ahí, ¿quién está hablando? Está hablando tu subconsciente. sí, sí, sí. Por eso que me preocupaba ahora. Lorena, a ver, ¿qué persona a usted le cae mal? No me diga nombre, no diga nada, simplemente estamos haciendo un ejercicio. Las actitudes de hombres como indiferentes. ¿Hombres indiferentes? Y es que me pasa una situación en particular en el trabajo que los hombres son Ok, como muy pesados. hay un hombre pesado ¿qué te hace sentir a ti? Me da rabia, po. Rabia, ok, rabia, fíjate, ya descubrimos la emoción. Rabia. ¿En qué parte del cuerpo sientes esa rabia? Cuando lo ves. Ay, como corazón y cabeza. A eso, ¿cierto? Ya, fíjate bien, cierra los ojos. Va a llegar a tu vida, tienes 10 años, y hay alguien en tu vida que te hace sentir igual que él. Oh, ¿Quién te llega? La primera imagen, use la intuición. No lo piense mucho. Simplemente la primera imagen que te llega. me llegó sí, un niño que me juntaba. Ay, persona abrirlo. ¿Qué te parece? ¿Se parecía un poco? ¿Era como la misma característica? ¿Te hacía sentir igual? Sí, ¿Te das cuenta? Entonces no es él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Te acuerdas que te dije yo? ¿Te acuerdas que dije que para el inconsciente algo real o algo imaginario da lo mismo? ¿Sí? sí, Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a cerrar los ojos, vas a mirar a tu jefe o amigo, o la persona del trabajo, lo miras fijamente y tú dices, tú no eres Mauricio, como se llama el niño, Mauricio. Y lo pones frente a él. Te cierras los ojos a Mauricio, a él. Y empiezas a achicarlo, 1,50 m, 1 metro, 10 centímetros, ¡fu! Y lo haces desaparecer. Y pasar por arriba. Tu subconsciente lo va a entender. Y ya, con ese efecto, te aseguro, me va a decir, esta cuestión es magia. No es magia, sino en el fondo, Oiga, oiga, pero pregunta, es que son como todos los compañeros de trabajo. porque a lo mejor te están indicando que son esas actitudes que vienen de ahí las que no te gustan. Ya, ya, ya. ¿Te fijas? Eh, No te gusta que te reten, no te gusta que te digan cosas. Ese niño te hizo sentirte muy mal, te puso vergüenza, te dio rabia, ya lo veía y te da dolor de estómago. ¿Te fijas? Sí. Valentina, ¿qué persona a usted en su vida actual le hace sentir una sensación extraña, no le gusta? Se hace sentir como que recuerde que esto es una forma de entender tu subconsciente. ¿Ya? Estamos entrando. No mensajero. Yo cada vez que veo una persona, a mí me pasa, yo veo una persona y digo, ¿por qué me hago sentir esto? ¿Qué me hace sentir? Desaparece, pero es como magia, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque tu subconsciente lo que está haciendo es recordarte que esa persona se parece. ¿Por qué las otras personas no sienten lo mismo? ¿Y tú lo sientes? Interesante, ¿no? ¿Te pasa con alguien, Valentina? Eh, ahora ya no me pasa mucho, ahora en este momento no odio a nadie, pero No es odiar, sino que no no, es no, odiar, sino no, sentir, no, sí, no, sí quise decir que, pero en este minuto no, ya. pero hace un tiempo atrás
era una niña que trabajaba en el lugar donde yo trabajaba y tenía, yo sentía que incluso le tenía miedo. Era una sensación muy extraña. Ya. Era así Te daba como miedo. que, Esa mujer te daba miedo, claro, ¿cierto? Esa es la sí, me daba sensación. miedo. Mira, cierra Sí, los ojos ahora. era la Cierra sensación. los ojos. Cierra los ojos. 15 años. Eres una Lola de 15 años, eres Lolita, y va a aparecer una persona. La primera persona que te llega, ¿quién es? Que te hace sentir tal como ella. Una compañera del liceo. Ahí está. ¿Te fijas? Fíjate que han Sí, era pasado 15 igual, años. más de 15 años. Harto más. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo guarda tu subconsciente? La prueba esta es, ¿cómo guarda tu subconsciente eso? Es una forma de protegerte. Cada vez que llegue una persona así, voy a sentir esta sensación. No me gusta. ¿Por qué no te gustó? ¿Ok? No, Brigitte, era muy desagradable, sí. ahí está. Entonces lo que tiene que hacer es cerrar los ojos cada vez que la vea y decir, tú no eres ella, no eres Ya. Gracias. Bien. Incluso uno tiene que decirle, gracias, porque gracias a ti descubrí de dónde viene este conflicto. Y listo. ¿Ok? Brigitte, ¿tiene a alguien? Así como tener a alguien específico, no, pero sí Algo me que le molesta de alguien, así, oh, esta persona me molesta, a esta vecina me molesta, esta compañera me molesta, este tipo me molesta, esta situación me molesta. ¿Te viene sí hay algo? situaciones que, por ejemplo, cuando veo como, como que alguien se toma atribuciones o pasa a llevar a otra persona sabiendo que no se va a defender, eso a mí me genera así como impotencia, Ya, como en específica, como que pasen a llevar a otras personas. ok, 22 años. Cierra los ojos. Tienes 22 años. Estás jovencita. ¿Qué persona te viene a tu vida, 21, 22, seguro, que te hace sentir igual que esta persona o estas personas? ¿Te llega alguien Sí, 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 hay alguien como que puedo sentir que... que fue el que provoca estas sensaciones? ujú, sí, Ahí está. Entonces, este ejercicio simplemente para descubrir que guardamos nuestra información. Ojo, tanto las cosas negativas como las cosas positivas, ¿ok? Porque si yo no sé, empiezo a sentir algo, empiezo a recordar algo positivo, mi cerebro va a crear estas conexiones positivas en el cerebro y va a producir química favorable. Pero le como hago le una... decía, dígame. Em, cuando usted dice 22 años, Ujú. ¿eso en base a qué lo calcula? ¿Cómo sabe la edad? Después lo voy a explicar, ¿ya? Ah, Después lo explico. No, usted lo va a ya, aprender, lo va a aprender, lo ¿ya? vamos a hacer. Ah, Sí, ya, genial, ¿ya? Ok, ya. ley de espejo. Bueno, y aquí vamos a entrar a lo que tú preguntas. ¿Cómo yo sé las fechas? Primero, porque ustedes están conectadas conmigo, ¿ya? Primero, porque ustedes son información, porque son vibración. Entonces, aquí nacen estos movimientos ideomotores, ¿ya? Ya, fíjese, el 1800 y algo por ahí, ¿cierto? 1850, William Benjamin Car- Carpenter, ¿cierto? Hablaba de estos movimientos ideomotores. Sigmund Freud lo usaba también, ¿ok? ¿Y qué son? Fíjese que el subconsciente tiene una forma de comunicarse con nosotros, ¿ya? Y esta forma de comunicarse es a través de pequeños movimientos ideomotores. ¿Qué son movimientos ideomotores? Son pequeños movimientos que son a nivel de inconsciente que uno lo puede percibir, ¿ok? Es como que te diera, como cuando usted sabe los computadores funcionan a base de unos y ceros, ¿cierto? Es sí, uno y cero, ¿ok? Entonces, el subconsciente tiene esa capacidad de darte una información. Te dice si sí
o no. ¿Ok? ¿Sí o no? Ya de la antigüedad se usaba estos métodos. No es que exista una energía, que uno tiene una energía especial y que la Tierra, sí, ¿verdad que hay energías que tiene la Tierra que se llaman Dharma y Dharma, qué sé yo, pero estos Ouija, ¿sabes lo que significa Ouija? ¿Qué significa we en inglés, en francés? We, sí. Entonces, Sí, también era de esta situación. También se usan estas varitas que se llaman radiestesia, se llaman estos péndulos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son movimientos que tiene el cuerpo y que son inconscientes. ¿Ok? Había este señor que se llama doctor Jorge Buen Corazón, traducido al español, se llama George Goodhart, ¿ya? Que él era una especie de traumatólogo o algo así, y el señor un día estaba haciéndole unos ejercicios a las personas y de repente le hizo preguntas y saltaba la mano. ¿Ok? Le hacía una pregunta y se le movía la mano. Estaba así, ¿cierto? Y le decía, oiga, ¿cómo usted se siente bien? Y se le movía la mano. Eran movimientos involuntarios, pero cada vez que se hacía esta pregunta, se activaba. Entonces este tipo empezó a investigar, investigar, y empezó a crear una situación. ¿Ok? Después, este otro señor, eh, ya un poco más adelante, eh, empiezan a generar como John Tay, como Jorge, Juan Corbata, mira, increíble, en traducción en español, ¿ah? Lo usó para temas emocionales, ¿ya? Fíjate, lo pone en la mano y le empuja. Entonces, cuando eh, el cuerpo es- hace un sí, el cuerpo tiende a ser más duro, y cuando usted le dice que no, se debilita la musculatura. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces, bueno, vino este doctor que se llama David Hatkin, que fue un psiquiatra súper famoso, y escribe un libro que se llama Entre el poder y la fuerza, ¿ya? Este libro, ¿ya? Y empieza a practicar y hace más de 20.000 experimentos y crea lo recorre todo el mundo haciendo estos test musculares. Este es un psiquiatra bien famoso. Y eh, hace una especie de metodología sobre esto, ¿ya? Y crea esta tabla de conciencia, ¿cierto? A través de estos test musculares. Y ahí tienen algunos, mire, los dedos, los brazos. Por ahí está a mi amigo biomagnetista, está por ahí, Gastón, Don Alfredo, no, perdón, Roberto. sí, Roberto, bueno, el pie se acorta o se alarga dependiendo de la respuesta. ya. Los biomagnetistas, los que son discípulos de Isaac Gauch, ¿cierto? Eh, Cuando usted, no sé, ¿alguna persona ha hecho biomagnetismo alguna vez? ¿Nadie? Ya. Viene una persona y la toma los pies y le empieza a mover los pies. Ti, 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 ¿ya? Y le ponen incluso un imán, cuando están para partir y equilibrarlo, le ponen un imán en el riñón, ¿cierto? A ver si me equivoco, yo no soy especialista. Y el pie empieza, tú le preguntas, ¿esto viene de tal parte? Se acorta el pie. ¿Esto viene de tal parte? Se acorta el pie. Entonces, a través de estos test musculares, podemos generar información del subconsciente. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tiene usted un lápiz a mano ahí? Ya, mira, van a hacer lo siguiente. Van a poner acá y van a decir mentalmente, fíjese, mentalmente, van a decir, van a decir sí y un no. Sí y pasan el lápiz. Y un no. ¿Hay una diferencia? ¿Hay una diferencia? que con el no se suelta más rápido, por lo menos a mí.
Ok. El sí va a ser más fuerte y el no va a pasar de largo, ¿cierto? Hay personas que al revés, ¿ok? ¿Sí o no? Sí y no. Este es un test fácil de los deditos. ¿Se puede hacer con el dedo también? Don Sí, Alfredo, no, sí. escucha de la otra este que usted tiene puesto, Alfredo Tisca, que sale como Ah, la ya, foto voy de a usted, ver. como una tele, parece. Marce. Ok, solucionado. Ok, entonces tenemos estos test musculares. Se puede hacer a través de las manos. Tú pones una persona y le empujas el brazo. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Fíjese. Se van a poner de pie. Ya van a hacer una respiración. Voy a ponerme acá. Voy a poner de pie. Y voy a poner de esta forma. Y voy a tomar relajado. Y voy a decir, dame un sí. Dame un no. Y el cuerpo va a tender a moverse. Pónganlo, hagamos ejercicio. Hagamos ejercicio. Dame un sí. Cierra los ojos. Dame un sí. Dame un no. Practique. Dame un sí. Dame un no. ¿Existe un balanceo? Sí, Ya. ¿Quién notó el balanceo? Obviamente que esto, ¿sí? El balanceo. Valentina, ¿se sintió algo? Sí, ¿Ok? al decir no me fui hacia adelante. Ya. Y al decir Algunos se van hacia sí, adelante, pero fíjate esta varita, mire, fíjese, fíjese. Yo no la puedo manipular porque tiene una cosita abajo, ¿ya? Entonces yo le pregunto, dame, dame un sí y se mueve. Dame un no y se mueve, ¿ok? Son movimientos que uno lo hace, pero a nivel inconsciente, ¿ok? Tenemos esta, fíjese bien. Dame, dame un sí. Se mueve hacia arriba y hacia abajo. Dame un no. Fíjese cómo se mueve. Dame un sí. Dame un no. ¿Cambió, no? Bueno, todos estos instrumentos ya son para amplificar los mismos movimientos idiomatorios que uno tiene. Ya, simplemente eso. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, yo pregunto, pongo a la persona ahí y le digo, ¿hay alguna emoción atrapada en este cuerpo? Sí. ¿Esta emoción está entre 1 a 10 años? Sí. ¿Al año? No. ¿A los 5 años? No. ¿A los 7 años? Sí. Entonces ahí yo llego a los tiempos. Ahora, obviamente que la experiencia que uno tiene, esto lo hace mentalmente y no es necesario usar ningún tipo de información, amplificar la información, ¿ok? Pero estos movimientos idiomotores me ayudan a mí a descubrir. Entonces tenemos cómo accedemos al subconsciente. Primero, sabiendo lo que me gusta, no me gusta a las otras personas, lo que me hacen sentir. Segundo, a través de estos elementos que pueden ser los movimientos idiomotores, ¿ya? Que son fuerte o débil, ¿cierto? Que es una conexión que está a nivel cerebral, ¿ya? Y también puedo ir preguntando yo, ¿desde cuándo, estos se llaman puentes emocionales, desde cuándo empiezo a sentir esta emoción? ¿Ya? ¿Desde cuándo empiezo a sentir esta emoción? Hace un año. ¿Es la primera vez que tú sientes esta emoción? No, antes. ¿Desde cuándo? Entonces tú puedes ir preguntando y usando simultáneamente todos estos aparatos o medios para generar esta situación. ¿Ok? En el caso de Roberto, lo que yo vi que no usaba mucho las piernas, pues seguramente se cansaba, porque si hay uno que sea un poquito gordito,
te debe costar bastante mover las piernas, ¿no, Roberto? Claro, don, don Alfredo, usted me salta demasiado a estar moviendo los pies, entonces yo ocupo lo que usted, la radiestesia, y este me servía para del sí y el no. Y ahí iba preguntando por el protocolo, desde la cabeza hasta los pies, empiezo a hacer mi protocolo. Y como sale en la foto también, cuando se me olvida la radiestesia y quiero ver a algún compañero de trabajo, yo lo veo con las manos. Con Así lo- como sale en la fotografía, con los dedos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo accedemos a nuestro subconsciente? A través de todo lo que me molesta de otro o lo que me gusta de otro, qué sentimiento estoy trabajando. Entonces tú le puedes preguntar a la persona, ¿qué te molesta? ¿Qué situación? Rabia, ¿de dónde viene esta rabia? ¿Desde cuándo sientes esta rabia? Entonces puedes ir descubriendo esas situaciones, ¿ok? Y a través también de estos test musculares se relaja la persona y tú empiezas a trabajar, ¿ok? Damily, ¿cómo estamos? Por ahí llegó nuestra amiga. Bien, bien, estoy llegando a casa, pero Está llegando a casa. estoy escuchando la charla por todo el camino. Muy bien. ¿Le ha parecido interesante? Sí, sí, muy bueno, claro. Estoy observando todo, hasta Muy los bien. ejercicios los estoy haciendo por acá. La de Mali, Dameli, una Camel. chica, una chica que la atendí yo, que tenía un problemilla, ¿cierto? Y está bastante mejor, ¿cierto? Sí. Eh, me hizo una pregunta, me dijo, ¿y cómo yo, solamente tomando conciencia de dónde viene mi conflicto, yo puedo sanar? No, hay que identificar cada conflicto y ir desactivando los conflictos. Porque recuerda que cada conflicto queda guardado en tu cuerpo. Entonces, no solamente sirve, sirve, tomar conciencia, sirve. Pero además, recuerda que uno no solamente tiene uno o dos conflictos en toda su vida. Dameli, uno durante toda tu vida, uno tiene cientos y miles de conflictos. Lo que va a hacer tu subconsciente es sacar los conflictos que sean más significativos para ti. Te va a decir, oye, ¿sabes que te quiero salvar? Entonces te produce estas sensaciones de ir salvar. Pero una, dos, tres sesiones podemos ayudar bastante. ¿Es necesario más sesiones? Lo más probable. Yo, como por mis características profesionales, porque yo siento que quiero hacer rápidamente dos, tres sesiones y la persona, listo. Pero, y bueno, y hay psicólogos que ha llegado personas conmigo y me dice, mire, el psicólogo me dijo que yo iba a estar 10 años en terapia. 10 años en terapia. ¿Te fijas? Porque usan terapias cognitivas conductuales. Y las terapias conductivas conductuales van a la parte prefrontal del cerebro. Entonces, esa información es muy mire, ¿cuándo se me produjo esta enfermedad? Sí, mire, hace unos 5 o 6 años atrás, yo creo. No, tenemos que llegar al momento justo donde se produce el conflicto. En la hora que estaba en el patio, en el jardín, cuando se sintió sola, ahí se produce el evento. ¿Te fijas? Entonces, eh, Dameli, a tu pregunta, ¿ayuda a tomar conciencia? Sí, pero recuerda lo que le pasó a Piñera. Se murió Piñera, ¿cierto? Y el hermano eh, pasaron meses. Cuando empieza a resolver el conflicto, él se enferma, ¿ya? Entonces recuerda que la enfermedad viene en fase resolutiva de un conflicto, ¿ok? Entonces tenemos que Sí. trabajar más tu tema para que tú duermas muy bien. Y ahí está el test. Hay una chica que le estoy haciendo los test, fíjate. Vamos a ver. Sí, a mí actualmente lo que me sucede es que todavía no he podido conciliar bien el sueño. Ok, vamos a Ah, buscarlo. Vamos lo a demás buscarlo. está como muy, muy, o sea, por decir bien, pero todavía no concilio el sueño. Me, Ok,
Pero da dígame una esos cosa, síntomas, me dan pero, síntomas. pero cuando usted llegó a mis brazos, ¿cierto? Estaba bastante mal. No solamente Sí, era sueño, era usted, no, tenía mucho dolor, mucha usted despertaba en la noche con líquido, dolores. líquido, y me despertaba a la 1, más bien ahorita subo a las 4, a las 5, pero me despiertan son los síntomas, que algunas veces me dan no tan fuerte como antes, pero me molestan Pero y me todavía despiertan. falta, todavía. Pero solamente 3 sesiones, creo que debiéramos trabajar otras cosas. Así que a lo mejor más en el mismo taller, el día sábado, podemos trabajar tu tema y buscar el insomnio, ¿de dónde viene? Porque Es, tu subconsciente está diciendo oye, aquí hay algo, te estoy diciendo que hay algo, que no está, que está pendiente, y tú no lo sabes. No lo sabes porque es inconsciente. Ya, mira, sí. aquí estoy mostrando un test muscular, ¿ya? De una chica que a todo caso, ¿se acuerdan de una niña que fue a la playa en Valparaíso, salió de un gimnasio y la tragó una ola? ¿Se acuerdan o no? Que desapareció una chica joven. Bueno, ella es la mamá, ¿ya? Salió la noticia, todo. Mm, Bueno, ahí, mire, fíjese. También se puede hacer acá. Mantenga tensa, tensa, no, tensa, tensa. Se toma el hombro y yo digo, damos sí, duro. No, mantengan tenso, tenso, tenso. Sí, sí y no. Y se relaja. Damos sí, no haga fuerza, no. Tensa, tensa. Sí, duro. Ahí el profe estaba un poquito más gordo, ¿cierto? Ya. Ok. ¿Qué hora es? ¿Alguien me da la hora? Estamos La bien. 8 con Ya. 2. Ok, vamos a entrar a lo que llamamos proyecto sentido. Ok. El proyecto sentido, que es otra parte de la biodescodificación, que es la parte prenatal, ¿ya? ¿Cómo vivió su experiencia, su mamá? ¿Cómo estaría su mamá, Lorena, cuando supo que estaba embarazada? ¿La pasó bien, lo pasó mal? ¿Querían un hombre? ¿Querían una mujer? ¿Estaban preparadas económicamente? ¿El parto fue normal? ¿Fue cesárea? ¿Estuvo su papá cerca? ¿Se fue su papá? ¿Tenía que trabajar? ¿Su mamá cómo se sintió? ¿Cómo cree usted que se sintió su mamá cuando usted estaba dentro de su guatita? Hagámoslo más fácil. ¿Usted tiene hijo? Sí, ¿Cómo se sintió usted con el primer hijo? hago con miedo. Miedo. Y todo lo que Sí, hemos entendido ahora, ¿usted cree que su hijo eh, resintió ese miedo? sí, pues sí lo veo ahora porque, bueno, usted la atendió, pues tiene su crisis. Toña, cuando usted tuvo al Antonio, que uno de los primeros errores que puso la Antonia, ponerle Antonio al hijo. Se llama Antonia y le pone Antonio. Ah. Bueno, cuando no se sabe biodescodificación, da un chiste, Antonia. Antonia, ¿qué le pasó Ujú. al Toñito cuando nació? Bueno, al principio, bueno, fue cesárea Ya. y él acarreaba un problema de fotofobia. No soportaba las luces de la foto, le dolía estar al sol Bueno, él, y a la cuando sombra. van a nacer, le ponen un foco, ¿cierto? Y lo que le producen que él quede prácticamente cegado con la luz. Entonces genera fotofobia. Fotofobia. Cuando lo conocí yo, andaba con lentes oscuros, andaba en la calle, en la parte oscura en la calle. Cuando se levantaba en la noche no prendía las luces porque se manejaba bastante bien en la noche, ¿cierto? Sí. Y cuando descubrimos que venía la fotofobia del proyecto sentido, el embarazo, ¿cierto? Lo desactivamos. Entonces lo hicimos nacer de nuevo. Como su subconsciente se cree todo, digo, ¿sabes qué, Antonio?
Vamos a volver atrás. Ya, dice, vamos, está ahí la guatita, está a punto de nacer y ahora no hay a hacer cesárea, ¿sabes que no me gusta la cesárea? Vamos a pasar por el canal del parto. Y sale, 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 y está oscurito. Uy, no está oscuro. Y fíjate, hay una música agradable, y ahora te toma tu mamá, y toma en el pecho. Y como tú estás creando en su subconsciente una película que cambiaste, tú eres el director de esta película, y él empieza a crear una nueva película. Esa película que fue terror, que le abrieron la guata a la casa, ¿cierto? Lo sacaron calientito y lo sacaron por arriba, ¿cierto? Y después lo pusieron, con miedo lo pusieron ahí al lado de la mamá. Entonces hay una ambigüedad entre amor y odio, amor y miedo, ¿cierto? Y la cambiamos. Hicimos un nuevo nacimiento. Y se le fue la fotofobia. Después casi mató al gato cuando, en la noche, porque se le fue. Entonces, ¿cómo No lo queda veo. guardada esa información? ¿Ya? Queda guardada. Entonces nace lo que llamamos el proyecto sentido. Y el proyecto sentido nace por un señor que se llama Max Fletcher, este señor francés. Su madre había sido colaboradora de los nazis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Dijo, mira, me voy a embarazar porque creo que cuando esté embarazada me van a hacer menos daño en la cárcel. O capaz que ni me metan a la cárcel. La pescaron y igual la metieron a la cárcel. Pero eh, nace el niño y al final ella tiene un desapego con los niños, con el niño, con Max Fletcher, y lo que la cuidan son las presas. Las otras mujeres crían a ese niño durante el tiempo que estuvo en la cárcel. Bueno, él se hace terapeuta y al final empieza él a trabajar con presas, inconscientemente, empieza a trabajar en las cárceles, como terapeuta en las cárceles. Y él le dice, ¿por qué me gusta trabajar en la cárcel y trabajar con mujeres? Porque tenía un proyecto sentido que le hacía entender esto. Entonces él empieza a investigar y empieza a trabajar el proyecto sentido. ¿Ok? Entonces, mm, ¿qué es esto? A ver. Da un passato siete voi, non dimenticatelo, perché ¿Lo 9 vieron o mesi no? valgono una vita. ¿Lo vieron? ¿Lo Como que había un entendieron o no? bebé ahí, estaban como peleando, ¿o no? Discutiendo. Da un passato siete voi, non dimenticatelo, perché 9 Y el mesi bebé como que daba saltos dentro del vientre. Exactamente, y acuérdense que el agua, el líquido que tenemos en el vientre amniótico, amplifica el sonido. Entonces tú escuchas completamente lo que está pasando afuera. Y eso lo graba en tu subconsciente. Es tan así que, Lorena, no sé si te tocó a ti llegar al vientre y pudiste ver a Sí, tu mamá y veía a tu sí. mamá. ¿Ya? Yo tengo una grabación ahí de una chica que sentía desapego con el hijo. Uy, una sensación de culpa increíble. Culpa, 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 culpa. Tenía 50 años y tenía culpa con el hijo. La llevamos al vientre y la mamá se había caído embarazada. Tenía como 7, 8 meses, se cae y se pega en la guata. Y ella sintió mucha culpa porque pensó que podía perder el bebé. Estaba vestida de azul y se cayó de rodillas y le sangraba la rodilla y se pegó en la guatita. Va donde la mamá y le dice, mamá, yo te vi, estabas vestida de azul, te caíste, te rompiste la rodilla y te pegaste en la guata y se pone a llorar la mamá. Sí, hija, ¿cómo lo supiste? Porque se ve todo lo que estás viviendo porque quedó grabado. Tú estás conectado 100% a la vida de tu madre, ¿cierto? Estás conectado en el alimento, en las emociones, en la química, en la hormona, todo está conectado. Entonces, tú puedes vivir esto. Entonces, el hecho de que tú tengas un conflicto en el vientre de tu mamá te va a seguir toda la vida. Y hay escritores que dicen, 9 meses de gestación son más poderosos que 70 años de vida. ¿Y cómo se transmite esta información? Epigenéticamente. Entonces, si tú vas al médico,
te hubiera puesto un problema de unos lentes oscuros, usar lentes oscuros, porque es la solución para una persona que tiene fotofobia. O culpa, iría al psicólogo y le diría, mire, ¿de dónde viene esta culpa? ¿Qué sé yo? Nunca había llegado a enterarse que en el proyecto Sentido se produce esta situación. ¿Ok? Pregunta. Ahí está Mac Fletcher, ¿ya? Él es el que... ¿Y cómo hace esto? Hace, bueno, muchos estudios sobre esto y descubre que esa información va quedando en el vientre, en el ADN de las personas, ¿ya? Recuerden que ahí está todo. Muy bien. ¿Cómo era el entorno que estaba viviendo tu mamá, Lorena? Aida, ¿cómo era la circunstancia? ¿Cómo era la relación con tu mamá y tu papá? ¿Eran buenas o malas? ¿El papá y mamá estaban enamorados? ¿Aida estaba No, enamorado? no sé si estaban enamorados, ¡Ah, pero no sabes! sí, no, pero sí tuve una buena relación con ellos, como Ya. la primera hija, ellos eran muy cariñosos conmigo. ¿Fue un embarazo deseado o fue accidental? Fue accidental. Ah, era accidental. ¿Te fijas? Ya empezamos a entender que siempre va a crear una información. ¿Tu mamá quería que fuera hombre o que fuera mujer? Me contaban que les daba lo mismo, Da lo pero que mismo. fuera Mira, sanito. cuando a la Antonia le ponen Antonia, lo más probable es que querían que fuera un Antonio. ¿Ok? Ah, ok. Javier, Javiera. ¿Ya? Entonces, a ver, hay nombres que recuerda que el subconsciente también, las personas eligen los nombres de los hijos a nivel inconsciente. ¿Ok? ¿Cuál es el miedo más profundo? Hay gente que dice, mire, tengo tanto miedo que, que, que le pase algo a este niño. Yo atendí a una chica, una psicóloga, que su hijo ya la habían diagnosticado eh, con mongolismo. Tenía esta enfermedad de este par, digamos, del cromosoma. ¿Ya? Y hicimos la biodescodificación. ¿Y sabe qué es lo que provocó este síndrome? Que ella tenía mucho miedo porque tenía mucha edad. Tenía miedo que tuviera esto. Bueno, la biodescodificamos bastante tarde, diría, estaba gordita cuando la biodescodificamos, pero cuando nace el niño, tenía características que las enfermeras quedaron impresionadas. Ustedes saben que los niños que tienen síndrome de Down no tienen esta parte del pie, el arco, no lo tienen como cabito, como redondito, ¿ya? Él nació normal. Y esta mano, esta línea tenemos acá, los niños o tienen una sola o no tienen, ¿ya? Entonces no tiene esta línea al medio. Y él nació con la mano completamente y yo le pregunté a esta chica que era psicóloga, ¿tú crees que la biodescodificación mejoró esta? Me dijo, sí, de todas maneras, te lo doy firmado que sí. Entonces, ¿podemos revertir todo? No, porque ahí ya hay un cambio ya de cromosoma, ¿ya? No es una metilación, es un cromosoma que viene ya dañado, ¿ok? Entonces, el proyecto Sentido nos da estas sensaciones y ayuda, ¿ok? Bueno, y todo esto, las leyes biológicas van expresadas en este proyecto Sentido. ¿Ok? Déjeme. Otro tema, ¿cierto? Que el proyecto Sentido viene también, hay algo temas interesantes dentro del proyecto Sentido, es que cuando hay una muerte de un bebé, antes nace alguien, y antes que nazca este chico, anteriormente hubo una pérdida, una muerte provocada o un aborto espontáneo. El hecho de que tú hayas tenido una pérdida previa al nacimiento, eso implica consecuencias en el futuro. ¿Ok? Y esa consecuencia hace que el chico o la chica tenga un síndrome que se llama síndrome Yacente. yacente, ¿ya? Yacente. O
La Anna Suizenberger, que era la que hablaba de los transgeneracionales, le llama el síndrome fantasma. ¿Ok? Síndrome fantasma o yacente. ¿Qué significa esto? Que las personas que nacen después de una muerte, no solamente por una muerte o un aborto, sino, por ejemplo, el caso mío, cuando mi mamá estaba encinta de mí, en el embarazo muere mi abuelo, ¿ya? Alfredo García, muere, ¿ya? Entonces, ese sufrimiento también lo toma ese bebé. Y también soy yacente, pero soy yacente vertical y cuando hay una muerte dentro del vientre sería horizontal. ¿Qué características tienen estas personas? Son características que generalmente están en muchas de las depresiones que yo veo vienen del vientre, con un síndrome yacente. ¿Ok? Que son personas que lloran mucho, que están muy deprimidas, qué sé yo, es porque hubo una pérdida antes. ¿Ya? Y el inconsciente trata de, en cierta forma, trae esa información de ese niño no nacido. ¿Ya? Em, ¿Qué características tienen estos chicos? Se visten de negro, son bastante delgados, tienen psicológicamente sienten esta sensación de rechazo, rechazo de la comunidad, de los padres, qué sé yo, porque no es que lo hayan rechazado a él, sino que hubo un rechazo anteriormente, que es el hijo no nacido. Tienden a dormir quietos, les gusta más la noche del día, se lavan mucho las manos, son bastante espirituales, ven cosas cuando niños, ven cosas transpersonales, fantasmas, niños que están en otro plano, tienden a elegir algunas profesiones que son como bastante interesantes, como el teatro, porque representan una persona que no son ellos, profesor de educación física, porque tienen que mantenerse en movimiento, etcétera. O sea, el síndrome yacente es una de las características más interesantes del proyecto sentido. Brigitte, Consulta, usted decía que no solamente son niños que se gestaron después de una pérdida, no. también es como los que le dicen niños arcoíris, que nacen como después de una muerte, ¿es como lo Bueno, mismo? es que, yo no sé, arcoíris, yo he escuchado ese término, pero si ese chico nace después de una muerte, que puede Ujú. ser incluso alguien del mismo sistema, y esa muerte no fue, ¿cómo te diré yo? No la asumieron plenamente, tiende a guardar esa información. Es como que el heredero, ¿ya? Va a ser heredero de esa información. Pero muy fuerte las personas que han tenido una pérdida anteriormente porque tienen esas características bien especiales, ¿ya? Esos chicos son bien delgados, ojo, son bien delgados o son bien gordos. ¿Y cuál sería como la metáfora aquí? Es como que tú vas a nacer y vas a ir en el aeropuerto y entra esa manga que te une al avión, ya vas caminando y de repente ves parado a alguien en la puerta del avión. Y tú le preguntas, ¿y quién eres tú? Soy tu hermano. ¿Y qué te pasó? No pude nacer. Vente conmigo. Entonces se viene esa información queda guardada en la persona. Entonces, son personas que escuchan, personas que le hablan, son personas que, que son bastante esotéricas, ¿ya? O religiosas, ¿ya? Son bastante inquietas, ¿ya? Es muy interesante. Lorena, Eh, ¿Le puedo continuar un poquito sí, sí, por qué la pregunta? Sí, yo le preguntaba porque, bueno, la clase anterior le comenté que falleció mi hermano, sí, pero antes de fallecer, él alcanzó a saber que iba a ser abuelo. ok. Eh, Falleció en febrero y la nieta nació en septiembre. Ella es yacente. Y claro, y a mí me pasa, yo tengo mucho el sentimiento de que en ella siento como el amor que podría haber sentido mi hermano y ella mi sobrina nieta. O sea, obvio, obvio. Entonces, ¿Y se han dado, por se eso han dado cuenta una cosa? ¿Se han dado cuenta una cosa? De se muere alguien y nace alguien, es como un intercambio, no sé, ¿sí o no? es muy... Se muere alguien sí. y nace rápidamente alguien en la línea. Entonces, esos vienen a reemplazar, en cierta forma, a esas personas, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué síntomas podría tener esta chica? Netamente una persona muy tristona.
¿ya? Esas personas que son muy tristes, qué sé yo. Hay gente que yo he visto, hay gente que le han hecho un diagnóstico de depresión, y no es depresión, son yacentes. Tú liberas esa información y las personas se sanan después de años teniendo esta sensación de tristeza, de quererse suicidar, qué sé yo. ¿Ya? Otra cosa que pasa en el vientre es el cordón umbilical en el cuello, ¿ya? Que sería también otra sensación de querer ahogarse, morirse, qué sé yo, que es otro síntoma que también se entra al vientre y uno saca el cordón del vientre y hace nacer a la persona normalmente. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el proyecto sentido? Bueno, yo le iba a decir, yo me sentí bien identificada con todo lo que dijo. Yo Ya. soy, yo nací después de una pérdida ¿Ya? y cuando chica escuchaba voces, era extremadamente flaca y cada, no sé, todos los años, en junio, por decirle, siento una pena que no es mía. Claro. Y de hecho, yo estoy mirando aquí, detrás de ti hay alguien. No, así no. No me asustan esas cosas No, y a no. veces veo No, cosas. entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es, en el fondo, entrar a un estado de hipnosis, ¿cierto? Y se llama a esa persona. Los budistas, ¿ya? Que esto lo manejaban los budistas, lo que hacen es invitar a esa persona, ¿ya? A una mesa, te invitan a la mesa, le ponen una silla, le dan alimento, unos granitos de arroz, no me acuerdo si 11 o 10 o no sé, unos granitos de arroz, se le compra ropa, ¿ya? Se le pone el nombre en la ropa, no se bota la comida, sino se da al perrito, esa ropa después que pasa el periodo, que son como 40 días, creo, o 20, un mes parece, no sé, se le da esa ropa, se le entrega, se regala, ¿ya? Entonces, ¿qué simbólicamente para la familia? Le dimos un nombre, lo reconocimos, ¿ya? Es parte del sistema y ahora lo liberamos. Entonces, el tomar conciencia de dónde viene esa pérdida hace muy bien, ¿ya? Y fíjate, qué interesante. Si esta persona, en el caso tuyo, tú tuviste algunos rasgos como masculinos, como que te gustaba jugar a la pelota, ¿cierto? Te juntabas más con hombres que con mujeres, porque encontrabas que las mujeres eran muy enrolladas, ¿cierto? Oh, estas mujeres son súper enrolladas, qué sé yo. Me está hablando de que hay un niño masculino, ¿ya? Que hubo un niño masculino, ¿ok? ¿Te fijas? Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a tomar conciencia que en la parte prenatal es muy importante, ¿ya? Y como te digo, la gente a veces simplemente liberando esa información, porque recuerda que es simplemente vibración, información, energía, ¿cierto? No es la Anna Suizenberger, que era una psiquiatra suiza, le llamaba el síndrome fantasma. ¿Ok? Pero la verdad que no es un fantasma, sino simplemente es información que está y que tu subconsciente lo va a representar. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tienen estas personas que son yacentes? Tienen una capacidad de conectarse con otras personas, tienen mucha intuición, tienen un pie en este plano y otro en otro plano, son espirituales, van al cementerio o arrancan porque sienten mucha energía o hacen un picnic. ¿Ya? Son espirituales o son, les gusta mucho el esoterismo, etcétera. Entonces, yo diría que todas estas personas que ven la Tarot y todas estas personas son yacentes, definitivamente. ¿Ya? Son yacentes, yacentes, porque tienen esa capacidad de conectarse. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Proyecto sentido. Vamos súper bien. ¿Ya? Entonces, el proyecto sentido va desde de los primeros meses antes de la concepción hasta los 3 años, ¿ya? Proyecto sentido.